Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les había apuntado, vamos a completar la propuesta informativa de este jueves hablando de un tema que se va a hacer realidad mañana por la tarde, unas conversaciones en igualdad aprovechando dos aspectos, el 25 aniversario de Mar Aria y la proximidad del 8 de marzo. Bueno, una de las personas que mañana va a estar en esa conversación, en esa charla en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz a las 7 de la tarde, nos acompaña hoy aquí, es Consuelo Abril, es abogada, fundadora del primer despacho de abogadas feministas en el año 1975 y actual vicepresidenta de COMPI, que es la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y para la Igualdad. En fin, y ha sido pues, una mujer muy importante en este país en la elaboración de leyes como el divorcio o la ley contra la violencia de género. Y viene acompañada de Nieves Rosa Hernández, presidenta de Mar Aria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenidas ambas. Muchas gracias. Nos encanta poder hablar de estos temas en unos tiempos donde se me ocurre, Nieves, empiezo por ti, que es más necesario que nunca insistir y hablar, y mira que lo hemos hecho, mira que llevamos años haciéndolo, pero ostras, han surgido una serie de imprevistos bastante importantes, según parece, que hacen más necesario que nunca reforzar el discurso, ¿no? Jaime, tú sabes que hemos, digamos, pintado canas juntos y luchando por esta idea de la igualdad y de la democracia paritaria. Ninguna sociedad puede sentirse orgullosa cuando en su seno existe la violencia de género. Y aunque celebramos, o digamos conmemoramos el 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres y de sus derechos, para denunciar la brecha salarial que aún existe, para denunciar tantas desigualdades que aún hacen que la igualdad no sea real, no podemos dejar de hablar de la violencia de género. La violencia de género que nos azota de una manera, yo creo que infame, donde el pasado día mueren 2 mujeres, están muriendo casi a la semana, cada 2 días una mujer por violencia de género. Mueren no, son asesinadas. Nosotras entendemos que este país, en vez de asumir de una manera mucho más civilizada, que además hemos sido punta de lanza en Europa y en otros lugares con los logros por la igualdad, está surgiendo un movimiento político de reacción contra esos avances que hemos tenido, que intenta frenar, intenta negar la evidencia. Y ante eso, este 8 de marzo estaremos en la calle. Estaremos en la calle de manera unánime, como siempre. Yo creo que además acompañada porque la población se declara feminista, no solo las mujeres, sino el CIS ya apuntaba de la cantidad de hombres y mujeres, parte de la población que se considera feminista en favor de la igualdad, para decir que ni un paso atrás, que no vamos a tolerar de ninguna manera y que estamos reforzándonos pues a través de este nuevo gobierno y de nuestras reivindicaciones que han hecho que ellos se lo planteen, leyes para acabar con la violencia de género, o por lo menos para que sea castigada en el capítulo que corresponde y no considerado un mero delito como falta y sea castigado como lo que es. Es claro. Decíamos, Consuelo, que en 1975 funda el primer despacho de abogadas para defender justamente a las mujeres. Han pasado 45 años, que se dice pronto, Sí, y me da mucho miedo preguntarte si hemos avanzado como sociedad, es innegable, hasta malo sería que no lo hubiésemos hecho, ¿no? Pero me da miedo preguntarte si encuentras similitudes en cosas de la actualidad con las que te encontrabas en 1975. Bueno, en el año 1975, cuando hacemos el despacho, defendemos, es un despacho feminista, pero una cosa particular es que solo defendemos a mujeres. ¿Y por qué defendíamos solamente a mujeres? Porque las mujeres no las querían defender los hombres, los abogados hombres, porque no tenían economía, porque la economía la tenía el marido. Dependían, claro. Y dependían exclusivamente del marido, con lo cual no tenían prácticamente ni recursos económicos para poder afrontar. Por lo cual pensábamos que todo nuestro tiempo tenía que ser dirigido a las mujeres. Hemos avanzado muchísimo, no se puede decir. Justo en ese año la mujer consigue la plena capacidad jurídica, la mujer casada, porque habían cosas increíbles como que la mujer no podía otorgar un testamento, no podía firmar un contrato, no podía ni siquiera contratar laboralmente ni coger ni siquiera su salario, tenía que depender todo del marido. ¿Que hemos avanzado? Muchísimo, muchísimo.
pero bueno, y que queda mucho por andar también, porque la igualdad formal es una cosa y la igualdad real es otra. Entonces, ¿qué encuentro en este momento? Pues no cabe duda que con estos rearmes patriarcales que se están viendo, tipo Vox y tipo estas ideologías, evidentemente me vienen al recuerdo situaciones anteriores. Lo que pasa es que yo creo que hay una gran diferencia. La gran diferencia antes es que antes la sociedad no estaba preparada y hoy en día la sociedad y el mundo está preparado para ir en contra de esa reacción. Con lo cual, a mí me parece que son cantos de sirena que surgen, pero que evidentemente no van a llegar a ningún lado, porque estamos el 50% de la población del mundo entero. No es solamente en España. España es un sitio importante y es pionero en muchísimas cosas, pero estamos hablando a nivel mundial. Y de países absolutamente inimaginables, donde están surgiendo movimientos... Como en Irán, por ejemplo. Movimiento feminista importante que, en fin, hay que hacerlo, hay que estar allí para, por supuesto. Y hay que ponerse en esa piel, ¿no? Pero las nuevas generaciones, Nieves, Consuelo, me gustaría que fuera una charla así entre los tres, ¿no? Las nuevas generaciones y sobre todo las chicas, que son las que tienen que sentar los reales, ¿no? Vienen con conciencia, porque hemos hablado muchas veces de las nuevas tecnologías, de los controles a través de los grupos de WhatsApp, que hay muchas más herramientas que si no se utilizan bien, pues no sé cómo, pueden ser incluso negativas, ¿no? Yo pienso que hay que tener esperanzas con las nuevas generaciones. Yo soy muy positiva con las nuevas generaciones. Que hay situaciones que nos hacen dudar, con el tema de las redes sociales, con el tema de los medios de comunicación sensacionalistas, utilizando el cuerpo de la mujer, la imagen de la mujer y eso es verdad. Pero yo quiero ser positiva y de hecho una demostración muy clara, muy palpable es las manifestaciones del 8 de marzo o del 25 de noviembre. Durante muchísimo tiempo yo he pertenecido a un movimiento radical feminista de los años 70, un poco pues heredera de Simone de Beauvoir y demás, pero hubo un momento en el que nos encontrábamos determinadas generaciones bastante solas a la hora de salir a la calle. Y ahora llevamos unos años en los que nos damos cuenta que la mayoría de la gente y la que está movilizando de una manera más clara y más contundente son la gente joven. Y con ideas absolutamente claras, como lo de, por ejemplo, sí es sí, que ahora tenemos esta ley, este anteproyecto de ley que ha presentado la ministra de Igualdad, en la que dice que efectivamente todo lo que no sea así, todo lo que no sea con consentimiento, es una agresión sexual. Eso es un avance importante y eso se lo debemos a estas mujeres jóvenes que se han lanzado a la calle y que son las que nos animan, nos impulsan y las que vemos que hay una herencia generacional que la tenemos ahí y que realmente yo creo que va a dar unos cambios todavía mucho más importantes de los que hay hasta este momento. En ese sentido se puede decir que los partidos políticos no todos, digamos, han desaprendido. Lo digo porque hace un par de años te leí una entrevista en la que, bueno, digamos, ponías en cuestión las políticas feministas de Podemos, sí, justamente que ahora están en el poder y que efectivamente parece que, bueno, no sé si varía la opinión, bueno, se matiza. No cabe duda de que Podemos yo creo que ha evolucionado, en un momento determinado tenía una forma de pensar, yo creo que es feminista, por supuesto que lo es, pero por ejemplo, el otro día tuvimos precisamente una entrevista con la ministra de Igualdad y nos decía que, por supuesto, todo el tema de las agresiones se iba a llevar a cabo, efectivamente ha sido así. También habló de que todos los temas, por ejemplo, de violencia, todos los temas de violencia iban a ser unidos a lo que dice el Convenio de Estambul, que habla no solamente de la violencia física, psíquica, no solamente habla de la pareja o expareja, sino que incluso una mujer prostituida es una mujer que puede sufrir una agresión, por supuesto que sí, y puede estar dentro de esa ley integral. O sea que hay un cambio en este sentido. Un tema que no tenemos demasiado claro, incluso tuvimos una entrevista con ella, en la entrevista se lo decíamos, era el tema de la abolición de la prostitución. Yo creo que este gobierno parece ser que está en la línea de la trata, pero no de la abolición de la prostitución. Nosotros yo creo que el movimiento feminista en general es abolicionista. También es una lucha, que no cabe duda que tenemos que dar, pero ahí me parece a mí que todavía podría decir que me uniría a esas pequeñas críticas que estamos haciendo antes, diciendo que el partido
este partido de Podemos pues ¿De qué no lo lado? tiene demasiado claro. Sí, sí. O por lo menos dicen que personalmente sí, pero que como acción que todavía no lo tienen demasiado Lo que claro. importante es, Nieves, también llamarle a las cosas por su nombre, Ministerio de Igualdad. Es decir, en fin, parece que en ese sentido ya hemos avanzado bastante. Yo creo que a lo largo de mi vida he luchado siempre, incluso con los más cercanos, con los que he militado, porque no había una conciencia real de la igualdad. En estos momentos el gobierno está conformado desde coalición y está conformado por personas de Podemos que yo creo que sinceramente van a aprender y aprenden con lo que es la responsabilidad. Una cosa es predicar y otra cosa dar trigo. Dicho de otra manera, cuando uno sale a la calle a reivindicar, y ahí tenemos el Pacto de Estado, todas las luchas que hemos conseguido que se vayan desarrollando, desde la calle es importante tenerla, porque te da una conexión con el político que tiene que realizar las políticas. Pero cuando tienes la responsabilidad de llevar esas políticas a cabo, tienes que desarrollar unas habilidades de pragmatismo y de ver cómo puedes ponerlo. Yo tengo la esperanza de que con respecto a lo que comentaba Consuelo de la abolición de la prostitución, eso se dé, porque es verdad que yo me siento muy gratificada al ver que detrás de nosotros no queda la nada, porque había años que decíamos, somos 30, 40 que salimos cada primer jueves de mes a la calle a reivindicar el basta ya de la violencia de género, así durante años. Ahora, cuando hacemos el 8 de marzo, cuando hacemos el 25 de noviembre, ya nosotras somos, digamos, las que vamos en una pancarta, en una esquinita, porque la calle está desbordada con todas esas mujeres jóvenes que tienen claro que la igualdad será real o no será, y van a por ella. Eso da una tranquilidad, da la tranquilidad de que el futuro continúa y que la semillita que podamos haber puesto ha germinado. Y ahí vamos juntas. ¿Cómo tenemos que aunar estos feminismos? Pues de la mano, desde luego concertando. Nuestra entrada en la COMPI, a la cual agradecemos en la presencia de la vicepresidenta Consuelo, nos da una proyección a Mararía de estar en los foros donde se resuelve la política de las mujeres a nivel nacional. Y eso no lo podemos hacer desde la esquina del mundo que es Lanzarote, maravilloso, paraíso. Gracias a César, gracias a los conejeros, pero tenemos que tener ese hilo conductor de estar donde se resuelve la vida, donde se resuelve la vida de las mujeres. Yo no, ante estas críticas que hablábamos antes fuera del micrófono y fuera de la tele, de que nosotros nos abanderamos en el nombre de todas las mujeres, no es así. Yo le contaba a Consuelo cuando veníamos que yo soy feminista porque me ha tocado pelear en la vida para buscar mi espacio de igualdad, de respeto y de desarrollo personal. Eso es ser feminista. No hablo en nombre de todas las mujeres, hablo en nombre de me siento yo realizada y quiero ayudar, acompañar. Mi carácter es así, mi vocación lo es, a que las demás, ninguna, mujeres inmigrantes, nosotros tenemos muchas, tenemos que conseguir que se entienda que muchas mujeres inmigrantes, aparte de ser explotadas, también son abusadas y muchas están prostituidas por venir de otros países como trata. Entonces, todo ese trabajo que yo veo en el centro de información cada día con las mujeres durante tantos años, es lo que me ha hecho no abanderar nada, sino formar parte de esas mujeres que no tienen las mismas oportunidades. Pero claro, Consuelo, te habrá contado Nieves, y si no, pues ya te lo contará, y probablemente otras organizaciones ya también les esté ocurriendo lo mismo, que pese a la labor absolutamente clara, transparente, justificada, necesaria, etcétera, 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 todos los años se tienen que justificar. Oiga, somos Manaría, hacemos esto, esto y esto y esto, necesitamos de la intervención de las administraciones públicas y tal. Al año siguiente lo mismo. Oiga, somos tal. Eso a un club de petanca, por ejemplo, no le pasa. Oiga, soy el club de petanca y voy a organizar un campeonato. Y dice, toma, la ayuda pública. Pero no sé si es realmente así. O sea, sienten esa sensación de tener que estar justificándose todos los años ante la administración para que se les participe, ¿no?, por parte de la administración pública. Bueno, la verdad es que yo creo que el ser mujer
ya te va enseñando desde que naces que las cosas no se te dan, Sí. hay que lucharlas, pero desde pequeña, desde que tienes a tu hermano, que es mayor que tú, y tu madre te dice, hazle la cama a tu hermano, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es decir, que ya tenemos un aprendizaje que las organizaciones de mujeres ya lo tenemos, es algo absolutamente genuino nuestro. Sí, o papá quiere agua y en lugar de decírselo al chico, se lo dicen a la chica. Evidentemente. Entonces, a nosotras no nos desanima absolutamente nada, todo lo contrario. De hecho, yo creo que estamos haciendo una incidencia política importantísima. La entrada, por ejemplo, de María en nuestra organización es una organización que representa a 30 organizaciones a nivel de todo el Estado, que a su vez tiene 400 organizaciones. Entonces, es una organización que la verdad que para nosotros ha sido un enriquecimiento, por supuesto, estar aquí, estar en contacto con ellas. Yo concretamente a Nieve la conozco del año 1982, hacíamos memoria, decíamos del año 1982 estamos en la Comisión de Investigación de Malos Tratos, y ella también intervenía con nosotras en cantidad de cosas. Entonces es una trayectoria muy larga, en la que no nos desanimamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Incidencia política. La incidencia política es estar en contacto, pues esto, como hacemos, pues tanto con el Ministerio de Igualdad como con el Defensor del Pueblo, con todo el mundo, para intentar meter en las agendas políticas estas reivindicaciones que son nuestras. Que es cierto que al final el tema de las subvenciones nos dan 3 duros, porque no dan nada más que 3 duros, y tenemos que justificarlos, que yo digo, esas justificaciones. Yo he sido 14 años presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos, y yo decía que las justificaciones no es que sean justificaciones para hacer transparente un dinero público, es que casi es yo diría que es una violencia casi institucional. Es decir, es un maltrato institucional, porque cogemos un vaso de agua y ese vaso de agua tenemos que tener un certificado de que ese vaso de agua existe, cuando hay una realidad que atendemos a mujeres, damos servicios, hacemos muchísimas cosas que tendría que hacer realmente el Estado. Es que es el papel. Si no existieran, Entonces, habría que inventarlas. Pero claro, ahora llegan unos y reducen todo esto a chiringuito. Eso tiene que doler. Bueno, eso yo muchísimo. Lo que creo es que dicen que bueno, no solamente hace daño el que puede, el que quiere, sino el que puede, ¿no? Cierto, ¿no? Entonces, a mí el que haya esas voces tan extremas, tan fuera de la realidad, tan venidas de un pasado ya, pero decimonónico, yo diría, pues realmente hacer daño, la palabra no, molestan. Pero yo creo que cada acción tiene una reacción. Entonces yo creo que precisamente, ¿por qué salen esas voces? Salen esas voces porque ven la fuerza que tiene el movimiento feminista, porque somos mujeres que estamos unidas intergeneracionalmente. Tenemos un relevo generacional, como decía yo antes, impresionante. Entonces, eso es algo imparable, y por eso ellos no quieren que la cosa avance. Ahora, en cuanto avancen las cosas, serán los primeros que se apunten a los derechos, como pasó con el divorcio. Bueno, pues mira, hemos aprendido muchísimo a lo largo de estos años. Hemos incluido en nuestro lenguaje pues la conciliación, las palabras conciliación, techo de cristal, brecha salarial, discriminación positiva. ¿Sigue siendo necesaria la discriminación positiva? ¿Entienden? Yo entiendo que sí, Consuelo. Yo le contaba que cuando yo era joven me dijeron discriminación positiva, y yo con 20 años decía, ¿a mí me va a discriminar? ¿Quién me va a discriminar a mí? Sin embargo, aprendí con maestras como Belarmina Martínez, como Consuelo, que claro que hacía falta abrir la brecha. Claro que sí. Si no, no estuviéramos hoy. A mí que se dejan de historia. Hoy tenemos mujeres en el Parlamento Canario, en el Parlamento Nacional. Tenemos presidenta en el Senado, tenemos presidenta en el Congreso, tenemos mujeres de mucha valía en el Gobierno. Hemos demostrado nuestra valía. ¿Estaban antes esas mujeres valiosas? Sí. ¿Estaban silenciadas? También. Porque la voz masculina era la que imperaba. Y cuando a ti te ocultan tus propios compañeros o la sociedad en su conjunto, que les da carta de validez a eso, pues no aparecen. En cuanto empiezas a ver y piensas a darle la oportunidad, todas esas mujeres, ahora cuando salió el primer gobierno con todas aquellas mujeres valiosas, todo el mundo decía, oh, pero qué currículum tienen, pero qué estupendo. Es que se lo han currado el resto de la vida. Tenemos las universidades llenas de mujeres investigando, tenemos los juzgados llenos de mujeres juezas
además, Sí, sí. y el Poder Judicial sigue siendo de hombres. Yo eso se lo dejo a nuestra Gloria Poyato, que lo defiende con conocimiento de causa. Las cúpulas son absolutamente oscuras. Realmente las empresas, todas las cúpulas de las empresas están formadas por hombres, cuando realmente hay mujeres valiosas que seguramente las harían más rentables y darían trabajo a muchas mujeres que saben defenderlo, que lo necesitan defender y que están preparadas para Lo ello. seguimos arrastrando, bueno, todavía muchísimo del pasado, es un lastre que nos costará bastante soltar, y no solamente en estas cosas que son muy relevantes, obviamente, en Lanzarote, por ejemplo, la inmensa mayoría, en el mundo de la abogacía, pues se ha cambiado el nombre del Colegio de Abogados y se llama Colegio de la Abogacía, lo cual está muy bien. Pero son mayoría de mujeres entre el colegio, sin embargo, la cúpula es masculina y las mujeres también votan. Quiero decir que, en ese sentido, porque hay cosas que desde esto hasta... yo me estaba fijando el otro día en el hospital, en consultas externas, han puesto carteles para señalizar si dentro del despacho es un despacho médico o un despacho de enfermería. Entonces, y han puesto dibujitos. Y donde es enfermería, una enfermera mujer. Como si no hubiera enfermeros hombres ni con mujeres, ¿no? O sea que de estas cosas que hay que seguir trabajándolas, Consuelo, bastante, ¿no? Hombre, yo creo que un tema importante es que estamos llegando a visualizar los micromachismos. Los micromachismos son esos, pero los micromachismos lo que hacen es permanentemente es normalizar situaciones que no son normales. Entonces hay que verlo así. Yo recuerdo los años 70, por ejemplo, que en un momento determinado hablábamos del piropo y nos estamos en contra del piropo. Y me acuerdo que un señor, lo recuerdo siempre porque es algo curioso, me dijo, guapa. Y yo le dije, ¿pero de qué me conoce usted? ¿Pero por qué me tiene que decir usted esto? Hice una reacción feminista absolutamente. Y dijo el hombre en aquel momento, pues menos mal que le llama guapa, que si la llevo a decir fea, lo que puede pasar. Esos micromachismos hoy en día no existen. O sea, antes se normalizaba, el hombre se quedó absolutamente de buena fe, extrañadísimo que esa reacción nuestra. Claro. Y entonces los micromachismos yo creo que estamos identificándolos en este Pero es que era muy español piropear a las mujeres. Sí. Eso nos habían dicho Sí, la famosa viñeta de los... Además siempre ponían a los mismos, a los albañiles en el andamio. Efectivamente. Silbando. Claro, pero es que a veces a los hombres nos ofenden cuando tenemos actitudes... cuando tenemos actitudes machistas o de micromachismo, nos las señalan. No, es que yo no soy machista, es que yo no soy... Vale, es verdad, pero puedes tener alguna actitud... Por ejemplo, yo estoy seguro que quien diseñó lo de los cartelitos no es machista, me refiero que conscientemente no es machista. Pero bueno, pues luego se le escapa el rejo, tienen ciertas actitudes, ¿no? de ese estilo que efectivamente son comportamientos de micromachismo. Es que la cultura patriarcal la tenemos todos. Eso y es. todas, absolutamente todos y todas las tenemos. Cuando dicen es que las mujeres han enseñado a los hombres a ser de una manera, a los hijos de una manera, han educado a los hijos de una manera y a las hijas de otra. Pero lógicamente es que las mujeres estamos inmersas en esta sociedad. Por eso es lo que la cultura es lo que nos tiene que hacer ver. Por ejemplo, ahora cuando se hablan del PIN parental o del veto parental. El veto parental. Evidentemente, los padres con esas mentalidades tienen opción de decir mi hijo que no vea o que no escuche una conversación o una información sobre lo que es la violencia de género. Esas personas, es decir, los hijos tienen derecho a ser iguales, a tener un conocimiento profundo de lo que es la realidad y de los cambios. Entonces, evidentemente, los padres, no, hombre, hay determinadas cosas que a lo mejor sí se les puede preguntar a un padre, pero estas cosas relacionadas como, por ejemplo, es la educación afectivo-sexual, el tema de la violencia de género, son cosas que los hijos tienen derecho incluso a tener una opinión propia en contra de lo que opinen sus padres. Es que justamente todo eso contribuye a hacerte persona y hacerte ciudadano, ¿no? O sea, es que esa es la función claro, de la educación. Tienes que tener la mente abierta a absolutamente todo y luego tú el criterio suficiente pues para elegir tu camino, ¿no? Es que ojalá todos los hijos naciéramos en senos de familias cultas, educadas y con la capacidad de poderte dar todo un abanico de
acciones culturales, de la concesión de la vida totalmente cultural. Pero la función de nuestra educación universal precisamente fue esa, nació, lo dice la Constitución y así ha sido. Y además nuestra ley educativa, que hay que mejorar y que hay un proyecto ahora para sacar adelante, ya establecía que el Consejo Escolar es quien decide las actividades que se realizan. Es el órgano de gobierno. El Consejo Escolar está formado por padres, alumnos y profesores. Por lo tanto, es un órgano lo suficientemente participativo, pero además suficientemente también informado y competente para decidir qué actividades se hacen en cada colegio. Nosotros, como tú bien sabes, Jaime, llevamos toda la vida, precisamente gracias a esos consejos escolares, yendo por todos los institutos y colegios, hablando de igualdad, hablando de violencia de género, hablando de bullying, hablando de tantas disfunciones donde no llega la administración, porque a lo mejor el plan educativo se para ahí y nosotros podemos llegar a esos alumnos además con aire fresco, porque a lo mejor es como en tu casa, si tu padre todo el día tal y el profesor todo el día cual, viene un equipo de gente joven que los entiende, que habla su idioma, que hace talleres participativos y plantea cosas que a lo mejor no están dispuestos a lo mejor a hablar con su profesor o con su tutor. Bueno, pues estaríamos 3 días hablando aquí seguido de estos temas y porque además es una cuestión que yo creo que es muy necesario charlar, pero el tiempo es el que es aquí en la tele, ¿no? Mañana, Nieves, a las 7 de la tarde. A las 19 horas, a las 7 de la tarde. Lo coordina la compañera Miriam, Sí. Miriam Mibot, en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. Y estará Consuelo y María Teresa Mayans. Y son conversaciones sobre igualdad, porque hemos aprendido también de la Fundación, que ha creado con tantos eventos sobre su celebración de los 100 años de César, que muchas veces una conversación es amena, y así lo han hecho en la Fundación a tantas que hemos ido, y dijimos, vamos a plantear no una conferencia, porque Consuelo o Teresa Mayén tendrían capacidad para darnos una charla, cada una en su materia. Hemos combinado 2 cosas, lo que es la militancia feminista desde siempre y con calidad y de primer orden, con lo que es tener la responsabilidad, como decíamos antes, de la Delegación de Violencia de Género a nivel de Canarias. Podemos escuchar y debatir después qué es lo que la Administración conoce de cifras y plantea para resolver y qué demandamos desde el movimiento feminista y desde la práctica de atención a las mujeres para resolver también. Con lo cual invitamos desde aquí, gracias a ustedes, a la Biosfera Televisión y a tu programa, Jaime, a que todos que quieran participar con nosotros estén mañana en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde, porque yo creo que es interesante. Yo creo que tenemos la oportunidad de tener a personas aquí que nos van a ilustrar y a las que les podemos plantear también cosas. Y luego aprovechamos ya que estamos en el momento promo, el encuentro del domingo. El domingo, que es día 8 a las 6 de la tarde. A la plazuela todo el mundo, ya tenemos experiencia. Yo creo que es un hándicap que nos toque domingo, pero aquí hay que sortearlo todo. Si es domingo, salimos por la mañana a la playa y venimos a la hora de la manifestación. Las feministas estaremos todo el día. Ahí habrá confraternización entre unos equipos y otros, maneras de pensar distintas, pero todas juntas por la igualdad. Habrá comida, habrá actuaciones musicales, pero a la hora de la manifestación, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, estará la población de Lanzarote para apoyar la igualdad, para quitar esos techos de cristal, para presionar a la administración, que por cierto, por fin acaba de crearse. Llevo toda mi vida planteando a todos los que llegan a las instituciones que hagan, igual que hay una mesa de educación, una mesa de sanidad, una mesa de cultura, una mesa de igualdad. Por fin en esta isla se acaba de aprobar en el Pleno que tengamos una mesa donde participemos políticos y acciones sociales y organizaciones para plantear los problemas que a las mujeres les afecta, que somos la mitad de la población. Y a partir de ahí que sea todo transversal, desde luego, porque a veces hablando con ayuntamientos está la Concejalía de la Igualdad, pero luego a la hora de la Feria del Libro nada más que vienen autores masculinos, a la hora de las fiestas patronales del pueblo nada más que cantantes masculinos. Digo, pues la Concejalía tiene que meterse en todas partes, ¿no? Y tratar de que haya... Los temas tienen que coordinarse. De que se visibilice que hay, en fin, por supuesto que las hay, ¿no? Mujeres artistas, escritoras, etcétera, etcétera. Bueno, hoy aprovecho para decir también, hacer una pequeña promoción, porque
porque mañana, si los resfriados lo permiten, pues no el mío, que yo me lo llevo conmigo, sino de parte de ese equipo, lo permite, que hay 2 o 3 jóvenes también un tanto afectados. Estarán con nosotros 5 o 6 jóvenes del proyecto Candela, del IESTEGISE, que ya el año pasado estuvimos hablando con ellos, que han hecho un trabajo de campo acerca este año de feminismo, de la igualdad y tal. Participamos con ¿Lo ellos. conoces, Paco? Son geniales. Pues estarán Y con su nosotros. profesor Paco también. Eso es, pues mantendremos una tertulia acerca de el trabajo que han hecho Muy y interesante. que se han encontrado entre los jóvenes, ¿no?, de la isla, sobre, el año pasado fue de política y de un montón de cosas, y este año sobre feminismo e igualdad, y nos interesa mucho saberlo. Así que mañana estarán con nosotros. Ya está. Consuelo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, Jaime. Aquí lo dejamos por hoy. Mañana regresamos. Buenas tardes.